y hay algunas que me han sorprendido. Entonces espero que también aprendáis o os parezcan interesantes algunos de estos datos. Así que vamos allá. Bueno, lo primero que me he preguntado para buscar un poco por qué se hace es la pregunta de por qué hay árbol de Navidad. Llega la Navidad y estamos acostumbrados a poner el árbol, decorar, pero ¿de dónde viene esa idea de decorar un árbol y ponerlo en casa? Porque si lo piensas, ¿por qué? Entonces, bueno, debe ser que cortar un árbol para adornarlo o dejar regalos debajo del mismo es ya una costumbre ancestral. De hecho, los romanos adornaban las calles durante las Saturnales, unas festividades. Pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles con frutas, velas, durante los solsticios de invierno. Era una forma de reanimar el árbol y de asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Desde tiempos inmemorables, el árbol ha sido un símbolo de fertilidad y regeneración. Y entonces, cuando llegó el cristianismo, adoptó y transformó estas tradiciones, y de esta forma se ofrecía un abeto, un árbol de paz, que representa la vida eterna, porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala al cielo. Y a partir de entonces se empezaron a talar abetos durante la Navidad. También la costumbre de poner velas sobre las ramas, porque según se decía, centelleaban igual que las estrellas en una noche invernal. Y bueno, como curiosidad también, actualmente hay dos ciudades que se disputan el mérito de haber erguido por primera vez un árbol de Navidad en una plaza pública. Tallinn de Estonia en 1441 y Riga en Letonia en 1510. Y bueno, esto es sobre el árbol, pero también solemos decorar utilizando luces. Es también muy típico las luces de Navidad. Entonces, ¿por qué las luces de Navidad? Y bueno, las primeras luces de Navidad aparecieron tan solo 3 años después de que Thomas Edison patentase la lámpara incandescente de filamento de carbono, la bombilla. Aunque he visto algo de que no estaba tan claro que hubiese sido él exactamente quien patentase todo al final o quien la inventase, algo así, no estoy muy segura. Entonces, bueno, pero se le menciona a Thomas Edison ya que fue su socio Edward Johnson quien en 1882, tampoco hace tanto, decidió iluminar con unas cuantas lámparas incandescentes el árbol de Navidad que había colocado en el jardín de su casa en Nueva York, iniciándose así otra de las tradiciones navideñas más populares. Y bueno, si hablamos también de tradiciones navideñas, pues cómo no nombrar los villancicos, que no sé, yo no lo sabía, pero villancicos viene de que eran canciones populares cantados por los villanos, es decir, la gente de las villas, no los villanos de Disney. Y bueno, pues eran canciones que se hacían populares entre los pueblos. Y me ha parecido interesante, ¿no?, también el origen de la palabra villancicos, que no me había parado a pensarla. Y bueno, como quizá, bueno,
villancicos, melodiosas y pegadizas canciones que suenan por los altavoces de los centros comerciales, calles, hogares. Pero bueno, es que el hecho es que su origen tampoco tiene nada que ver con la Navidad, sino que, pues lo dicho, simplemente eran cancioncillas que se cantaban en la Edad Media en las villas y cuyas letras explicaban los acontecimientos que habían tenido lugar en dichas poblaciones a lo largo del año. Amores y desamores, fallecimientos y todo aquello que era de interés del pueblo, por llamarlo de algún modo, eran los noticieros rurales de la época. Y fue precisamente al ser cantados por los habitantes de las villas de donde recibe su nombre de villancicos. Y el hecho de que los lugareños memorizasen mucho mejor las letras de esas canciones que los mensajes evangélicos hizo pensar a los religiosos que un modo sencillo de hacerles aprender las historias de las Sagradas Escrituras era utilizando esas cancioncillas y modificándoles la letra, por lo que en las iglesias los sacerdotes empezaron a emplearlas en los santos oficios, hablando del nacimiento de Jesús, la Virgen María y todo lo que tenía relación con la Navidad. Y con el tiempo los villancicos de corte religioso perduraron y los originales fueron desapareciendo. Y bueno, pues hay diferentes versiones sobre la creación de los villancicos. Algunos dicen que el primero en componer música de este tipo fue el Marqués de Santillana, y otros por su parte afirman que los primeros villancicos fueron creados por evangelizadores del siglo V. Y de hecho, en México se puede considerar la composición Hoy nació el Redentor del mundo como el primer villancico. Su origen proviene de la España del siglo XV. En nuestro país hubo realizaciones de poetas españoles como Fernán González de Eslava y Pedro Trejo. Para el siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz logró captar y transmitir la alegre comicidad y los gustos sencillos del pueblo a través de su legado. Y pues aquí hay una lista de los que actualmente son, se podrían considerar los que son más conocidos, más populares. Esta Noche de Paz, escrito por el sacerdote Josep Mor e interpretado por primera vez en la Misa del Gallo, celebrada en 1818 en un pueblo pesquero de Austria. También está Campana sobre Campana, villancico conocido en todos los países de habla hispana, de origen andaluz y autor desconocido. Los peces en el río, de origen y autor desconocido, aun cuando en algunos párrafos se alcanza a percibir cierta influencia árabe. Blanca Navidad, escrito por el compositor Irving Berlin en 1940. Incluido en el récord Guinness como el tema más vendido de la historia. Mi burrito sabanero, conocido también como el burrito de Belén, fue compuesto por el músico venezolano Hugo Blanco en 1975. Mari Morena nació en el siglo XVIII. Se cree que es de origen español, autor desconocido. Y el niño de tambor, también conocido como el tamborilero, se atribuye la autoría a la pianista norteamericana Catherine Kennicott al traducirlo al inglés de un supuesto original checo en 1941. Luego tengo por aquí también otra curiosidad, y es ¿por qué se come turrón en Navidad y no en otra fecha? Quiero decir, sí que puedes, pero ¿por qué se hace mucho más famoso el hecho de comer turrón en estas fechas? Y dice aquí que los motivos son varios, pero el principal hecho de que el turrón se reserve para las fiestas de fin de año es económico. El origen del turrón se remonta a la época musulmana en España, y en torno al año 1500 el coste de producción de turrón era muy elevado,
Por este motivo, se reservaba su consumo a una ocasión especial, como es la Navidad y el fin de año. Otro de los motivos es que los tipos de turrones que se han producido desde siempre tienen como principales ingredientes el azúcar y las almendras, y este fruto seco se cosecha a finales de verano, y por ello la elaboración de turrón se retrasaba hasta esta fecha. De ahí que el proceso de producción se extendiera hasta finales de año, quedando así la época perfecta para comer turrón en Navidad. Y también, como pequeña curiosidad sobre esto, es que había un trabajo, bueno, la estacionalidad del trabajo de turronero, que bueno, eran las personas que se dedicaban a hacer el turrón, como ahora pues los pasteleros, reposteros, que trabajaban durante todo el año en la elaboración de dulces. Por ello la época más tranquila del año era cuando finalizaban las cosechas del campo a finales de verano, coincidiendo con la recogida de la almendra. Bueno, es que actualmente pues ya es más sencillo todo este proceso de la elaboración de turrón, y desde principios del mes de octubre se pueden ver ya en los supermercados y muchas tabletas. Es verdad que a veces antes de que empiece ya ni siquiera diciembre ya están ahí. Bueno, dice aquí también: el primer lugar en el que se tiene constancia de la producción de turrón es en Gijona, actualmente conocida como Villa Sexena. El nombre de este dulce viene, según la mayoría de expertos, de torrat, por ser una mezcla de frutos secos y miel tostados directamente en el fuego. Se cree que antiguamente solo se consumía este producto en Navidad por el alto coste de su producción y de su importe final en el mercado. Su precio obligaba a reservar estos dulces para ocasiones muy especiales, como en las fiestas de Navidad. Además, existen documentos que prueban que el turrón ya era protagonista en las celebraciones navideñas españolas en el siglo XV y XVI. Y bueno, con el paso del tiempo se han ido añadiendo otros atractivos ingredientes, como el chocolate, producto muy utilizado actualmente en los turrones. Y bueno, ya hasta hay turrones, se puede hacer turrones de tantas cosas. Hay muchos tipos de turrones, no sé cuál será tu favorito. Y bueno, pues tengo aquí también una historia sobre lo que podría ser el origen de Santa Claus, de Papá Noel. Dice aquí que hay que remontarse hasta el siglo III después de Cristo. En la ciudad turca de Patara nació el obispo cristiano llamado Nicolás de Bari, figura sobre la que se cimenta el personaje actual de Santa Claus y que podemos identificar como el creador de Papá Noel. Con la temprana muerte de sus padres, el joven Nicolás de Bari repartió todas sus posesiones entre las personas más necesitadas. Además, se abrazó a la religión como medida paliativa al dolor que sentía por el fallecimiento de sus padres. Posteriormente, el joven se convirtió en obispo de Mira, una ciudad situada en Licia, región ubicada en el sudoeste de Asia Menor. Nicolás de Bari destacaba por su enorme caridad hacia los más necesitados, preocupándose especialmente de los niños, algo que tiene en común con la figura actual de Papá Noel, el hecho de escribir los regalos para los niños. De hecho, era conocido como Episcopus Puerum, es decir, el obispo de los niños. Nicolás de Bari murió el 6 de diciembre de 345. Al tratarse de una fecha muy cercana a la Navidad, se estableció como el santo y la figura ideal para el reparto de golosinas y regalos a los más pequeños en el día de Navidad. Y a partir del siglo VI después de Cristo se comenzaron a construir una serie de templos en honor a Nicolás de Bari. En el siglo XII creció la tradición católica de San Nicolás por todo el continente europeo, y en el siglo XVII emigrantes de origen holandés exportaron esta costumbre a Estados Unidos, y así se creó la historia de Papá Noel. En Estados Unidos es tradición dejar pasteles caseros y galletas a Papá Noel junto a un vaso de leche, un aspecto similar a lo que ocurre en España con los Reyes Magos de Oriente. El nombre de Santa Claus se creó a partir del nombre del santo alemán Sankt Nikolaus,
motivo por el que se llama a Papá Noel Santa Claus. Y también quería mencionar un poquito alguna comida navideña típica de Latinoamérica. Y es que, por ejemplo, tenemos los alfajores, famosos por toda Latinoamérica. Son exquisitos, dice. Este postre consiste en galletas suaves comúnmente rellenas de leche condensada y es que se utilizan mucho en Navidad, especialmente en Argentina. Luego tenemos el queque navideño. En Costa Rica, una de las razones más grandes para sonreír es esta esponjosa torta, colorida y sabrosa con fruta confitada, nueces y toques de naranja y canela. Siempre adorna la mesa navideña de forma deliciosa. Torta de 3 leches. Desde México hasta la República Dominicana, este postre es una elección perfecta para desayuno, comida y cena los 365 días del año. Húmedo, suave y bañado en 3 leches, es todo un elixir. Aquí una receta deli perfecta para Navidad en cualquier parte del mundo. Flan de coco. Para una cena navideña súper especial este platillo, con una mezcla de sabores y texturas adictivas, es un must. Natillas y buñuelos. Bolitas esponjosas a base de harina y queso, en una consistencia de otro mundo. La natilla dulce y suave con vainilla y canela es su complemento perfecto. Coquito. Puerto Rico cuenta con esta bebida que es sinónimo de Navidad. Una receta caída directamente del cielo que incluye leche condensada, canela y crema de coco. Es un icono de su gastronomía. Y bueno, para acabar ya hay un dato también que me ha parecido curioso porque, bueno, no sé si habéis escuchado, seguramente sí. ¿Cuál ha sido este año el villancico más escuchado? Al menos en Spotify. Y es que el número 1 ha sido para Brenda Lee con su Rocking Around the Christmas Tree, que ha escalado puestos y hace que su villancico sea el más escuchado en Estados Unidos. Número 1 en la lista de éxitos de Estados Unidos de Spotify, dejando al All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey en tercer puesto. Y me parece también interesante, ¿no? Porque casi todos los años ya era, bueno, ha seguido siendo el tercer puesto también, es